Hemos alabado y bendecido el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a estar abriendo la palabra, mis hermanos, en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra del Señor. Bendito es nuestro Dios. Jeremías 2:13. Dice la palabra del Señor. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Entonces la palabra dice acá, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bendito es el Señor. Vamos a darle al Señor, Padre maravilloso. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que nos das de adorarte, de bendecirte, de poder levantar nuestras manos y adorarte y ser fortalecidos, Dios mío, Señor, por tu presencia, de adorarte, de bendecir tu nombre, porque tú eres el único digno de adoración y exaltación, Señor. Gracias, mi Rey, estamos en esta hora reunidos, congregados, para escuchar tu palabra, Dios mío, Señor, después de haberte adorado y bendecido, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso. Te pedimos que en esta noche sea hablando a cada uno de nosotros, a tu pueblo, Dios mío, Señor, a aquellas personas que nos ven a través de la internet. Bendícelos, tócalos y háblales, Dios mío, Señor, de una forma especial en esta noche de martes. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso es nuestro Dios. Hemos leído esta porción de la palabra del Señor, Jeremías 2:13, y he titulado este tema, Cisternas rotas. Cisternas rotas. Y eso es lo que acabamos de leer. Quiero volverlo a leer para entrar en el tema, para reflexionar sobre este versículo. Y la palabra del Señor me dice, porque dos males. O sea, que está hablando de dos pecados, dos cosas que el pueblo había hecho mal, el pueblo de Israel. Y dice, ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y entonces aquí la palabra del Señor nos habla de que el Señor es la fuente de agua de vida para nuestras vidas, para nosotros. Son dos males que ha incurrido, esta es otra versión, mi pueblo, me han dejado a mí que soy fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen el agua. Bendito es el Señor. Entonces, en primer lugar, vamos a explicar, o voy a explicar qué son cisternas, qué es una cisterna. Una cisterna son depósitos subterráneos que hacían los israelitas, o en esa época cavaban depósitos subterráneos y las hacían era para almacenar, para capturar el agua, tan importante en esa época, igual que en esta época. O sea que ellos hacían esas cisternas para almacenar agua. Esas, después de que las hacían, tenían que impermeabilizarlas, porque si no las impermeabilizaban, quedaban, como dice la palabra acá, con grietas y por ahí se filtraba el agua y el agua se perdía. O sea que aquí me está hablando la palabra del Señor de cisternas rotas, me habla de pérdida, me habla de que se pierde la bendición. Muchas personas y cristianos dicen o le oran al Señor y le comentan en ocasiones, escucha uno de que tratan de hacer una cosa, tratan de hacer otra, tanto en el plano, y ven que en todas las áreas se va la bendición. Y dice, es que algo está sucediendo en mi vida porque cada vez que yo veo que viene la bendición, que me va a llegar una bendición de un momento a otro, o en el último minuto, o en el último instante, o algo sucede, y esa bendición, eso que venía, eso que ya prácticamente lo creía que ya era mío, que venía en camino, eso se pierde, no sé por qué. Y no solamente una, dos, tres veces me está sucediendo. Y en alguna ocasión una persona me comentaba y decía, es que ya en el área de los negocios, decía, es que no sé qué es lo que sucede, pero yo veo ya algo, la bendición la tengo ya, y me dicen, venga mañana y vamos a concretar todo.
y algo sucede y eso se pierde y se desbarata todo lo que yo había planeado. Y entonces él me decía, y esto no es que me haya pasado una vez ni dos veces, me está pasando últimamente y muy seguido y no sé qué sucede. Y tenemos que mirar a través de la palabra del Señor porque puede estar ocurriendo esto, cisternas rotas por donde se va la bendición, o sea que no retienen el agua. ¿Y qué es el agua? Acá nos habla de la presencia del Señor. Mire que acá nos dice que me han dejado a mí fuente de agua viva. ¿Y quién es la fuente de agua viva? Recordemos cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, si bebiere del agua que yo te doy, nunca más volverá a tener sed. Y ella le dice, Señor, dame esa agua, porque el Señor es la fuente de agua de vida, es el todo para nosotros, es en quien debemos depositar nuestra confianza. Jesús es la fuente de agua viva, lo dice en Juan capítulo 4, versículo 10, dice, el que bebiere esta agua no tendrá más sed. Entonces, cisternas rotas me habla, nuevamente lo comparto, de pérdida. Dios diseñó al ser humano, para diseñó al ser humano con un vacío en su vida, y que ese vacío solamente lo llena Él, lo llena la presencia del Señor. O sea, el Señor nos diseñó de esa forma a propósito, para dejar ese espacio en la parte espiritual y en todas las áreas, para que el Señor llene ese espacio que Él dejó. Y entonces, ¿qué hace el ser humano? El ser humano piensa llenar ese espacio con muchas cosas para lograr la felicidad. Entonces, con placeres, con dinero, con fama, con tantas cosas que ofrece el mundo, porque cisterna rota me habla de lo que ofrece el mundo, de poder, riquezas, vanidades, y todo eso lo ofrece el mundo, o digo yo, la cisterna rota es lo que ofrece el mundo, pero solamente ese vacío en el corazón lo puede llenar el Señor Jesucristo, la presencia del Señor, la presencia de Dios. Y por eso muchas personas buscan la felicidad en muchas cosas, cuando debemos buscar la felicidad en el Señor, en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Dios. Muchas personas quieren buscar la felicidad apartándose de Dios. Y con esto no digo estoy hablando acá y estoy compartiendo, no estoy hablando de que las riquezas o la parte del dinero sea mala, sino la Biblia lo dice que lo que es malo es el amor al dinero. Cuando una persona considera y coloca su confianza y se apoya en el dinero como su salvador, dice la palabra, dice que el mal, que el principio de todo lo mal es el amor al dinero. Entonces, aquí nos habla la palabra del Señor sobre esto. Entonces, nada en el mundo puede saciar la sed del hombre, si no es el agua de vida, la presencia del Señor, la palabra de Dios. El solo hecho de que estemos acá, o las personas que nos ven a través de la internet, escuchen esta palabra, escuchen la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos da vida. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan nos dice la palabra, ya ustedes están limpios con la palabra que les he hablado. La palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor nos da vida, la palabra del Señor nos fortalece, nos llena de ánimo, porque es la palabra del Señor, porque es la palabra es poder. Y entonces, por eso nosotros debemos fortalecernos escuchando la palabra del Señor. Y dice también que Abraham se fortalecía dándole gloria a Dios. O sea que hace un momento estábamos nosotros acá adorando al Señor, alabándole, dándole la gloria, dándole la honra. ¿Qué está sucediendo en nosotros? Nos estamos fortaleciendo, porque cuando le damos la gloria y la honra al Señor, nuestras vidas son fortalecidas, nuestro espíritu se fortalece. Gloria al Señor, esa es la fuente de agua de vida que nos habla la palabra del Señor. Cuando nosotros le adoramos, hay una comunión con nuestro Dios, y el Señor, hay esa comunión y el Señor nos habla, el Señor
toca nuestra vida, nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres. Estábamos cantando ahorita hace un momento y hay unas canciones, unos himnos, unos cánticos que nos tocan y uno se siente gozoso, se siente alegre. Y digo, hay algunos porque hay unos, pues, o me pasa a mí, hay unos más que otros, como que hay una experiencia, como que se conecta uno con el Señor, con el Espíritu de Dios, y uno quiere alabarle, y uno quiere decirle gracias, Señor, por el día, gracias, como que empiezan a ver cada detalle, los detalles de la vida, y para bendición, porque hay muchas personas que ven los detalles de la vida, pero para renegar, para decir, mire, esto, lo otro, me salió mal, y andan bravos, y andan molestos, y andan amargados todo el día. Pero cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, empezamos a ver las bendiciones de nuestro Dios, empezamos a darle gracias, de poder nosotros levantar las manos, de alabarle, bendecirle. Gracias por el día de hoy, gracias por las bendiciones recibidas, gracias porque esas bendiciones, esas otras cosas que tal vez no se nos han dado, es una oportunidad más para decirle al Señor gracias, y sé que esa bendición viene en camino, y que nosotros estamos buscando la presencia del Señor, y que no hay una cisterna rota en nuestra vida, el Señor la va a sellar, va a impermeabilizar esas áreas de nuestra vida que tal vez por ahí se puede ir la bendición. Y cuando diga esas áreas es porque nosotros no somos perfectos, tenemos errores, tenemos fallas, nosotros en ocasiones le fallamos al Señor. Y cuando digo le fallamos es porque nosotros pecamos, y no es porque seamos personas que nos domina el pecado, hemos nacido de nuevo y el pecado no nos domina, pero a pesar de eso hay pensamientos, hay cosas, hay omisión, cosas que de pronto el Señor nos toca y nos dice, quiero que haga esto para mí, quiero que cambie esto, y nosotros no lo hacemos, quiero que deje esto, quiero que renuncie a esto, quiero que perdone esta situación, perdone a su hermano, perdone a su familiar. Y nosotros cuando el Señor decimos gloria a Dios y nos sentimos gozosos, pero cuando el Señor nos da una orden, nos dice en el caso del perdón, y ahí sí como que cambiamos, decimos, no Señor, pero es que no fue mi culpa, la culpa fue del otro, y la culpa, Él es el que tiene que, y ahí entonces entramos como en ese, ¿cómo lo llamo yo? O ese conflicto. Amamos al Señor, y Señor, pero ¿por qué yo? Pero hay cosas que cuando el Señor nos habla es porque el Señor quiere bendecirnos, es porque el Señor quiere darnos una bendición mayor. Gloria al Señor. Entonces debemos tener en cuenta todo lo que el Señor quiere más, y quiere una bendición mayor para cada uno de nosotros. En el versículo, aquí vamos a mirar también, dice que cisternas rotas es poner nuestra confianza en otras cosas, poner nuestra confianza en ídolos, poner nuestra confianza en otras cosas que le quitan el primer lugar al Señor. Es una cisterna rota cuando nosotros ponemos la confianza. Cuando alguien pierde la confianza en el Señor es porque está sucediendo algo, y nosotros debemos tener nuestra confianza en el Señor, en nuestra confianza, y como lo decía hace un momento, personas quieren buscar, quieren colocar su confianza en el poder, en las buenas obras, porque hay personas que piensan que cuando hacen una buena obra ya el Señor tiene que perdonar todo lo que ha hecho malo, o la persona se cree con el derecho de vivir como quiere vivir, simplemente porque dice, ay, le he fallado al Señor en estas áreas, pero yo voy a hacer unas obras y voy a ayudar a unas personas, y eso es bueno hacerlo, pero no somos salvos por eso, ni esas buenas obras nos van a perdonar los pecados, sino tenemos un Dios que nos perdona, tenemos un Dios que nos restaura. Dice la palabra, habla el apóstol
y decía: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Bendito es el Señor. Entonces nuestra confianza no debe estar ni en las buenas obras, ni en la acá de la tecnología, muy actual hoy en día. Muchas personas, la tecnología bueno, es buena y es mala, o sea, es neutra y se puede utilizar para lo bueno como se puede utilizar para lo malo, la tecnología. Pero mucha gente pone su confianza en la tecnología, pone su confianza y quita la confianza y quita la mirada del Señor para colocar esa mirada en la tecnología. Dice: no, esto es lo que me va a sacar adelante, y puede ser que en el plano secular así es, pero me refiero a que ponen esa confianza, como la persona que pone la confianza en el dinero, como la persona que pone la confianza en el poder, que pone la confianza en otra persona. No, es que quita la confianza de Dios, ya no depende de Dios, ya no le ora al Señor, sino simplemente: no, yo tengo allá un amigo que me puede ayudar, y cuando ese amigo le falla, entonces como que se desestabiliza. ¿Por qué? Porque quitó la confianza del Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza, es un punto de apoyo en que debemos apoyarnos nosotros como hijos de Dios, creyéndole al Señor. Hay otras personas que colocan su confianza o cisternas rotas de la religiosidad, que piensan que el concilio, la denominación los va a salvar. Esa es la religiosidad, que a veces hay personas que ayunan para ser más santos, y cuando yo digo ser más santos es para ser más santos que otros, y después de que ayunan dicen: no, es que yo la verdad soy más santo que tal persona, y empieza a ver los errores y se cree con la autoridad de juzgar a otra persona. Y entonces no ayunan para buscar la presencia del Señor, para humillarse delante de la presencia del Señor, sino ayunan para ser más santos y para señalar a otros y decir: no, mire las fallas del otro, mire, y yo soy más santo. Y no es la motivación del ayuno, no es la motivación de buscar al Señor, sino por el contrario, debemos buscar al Señor para que el Señor tenga misericordia de las almas, para que salve las almas, también para cuando tengamos una palabra de bendición, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, debemos hablarla, pero debemos nosotros tener en cuenta de que si queremos buscar la presencia del Señor es para que el Señor tenga misericordia de las almas, salve las almas perdidas, para que el Señor toque una vida, para que el Señor toque el corazón, para que el Señor transforme una vida. No decir: no, esa persona está en pecado, es un hijo del diablo, esto no, sino por el contrario, en oración, de rodillas, clamarle al Señor: Señor, transfórmalo, cámbialo, porque si no lo hacemos de esa forma, somos religiosos, queremos nosotros llevar una vida de religiosidad, llevar una vida en el cual nos creemos cristianos, porque llevamos una Biblia, que porque decimos que nos congregamos, que vamos a la iglesia, que vamos al templo, el ser cristiano es mucho más profundo, es tener una comunión diaria con el Señor, es constante, es hacer lo que al Señor le agrada, es apartarnos del pecado, y si nosotros por alguna ocasión o por alguna situación le fallamos al Señor y pecamos, como lo decía anteriormente, no porque queramos pecar, sino porque sucedió algo y le fallamos al Señor, entonces esa falla que le hemos tenido, eso nos duele y nosotros nos contristamos, y nos contristamos porque sentimos que le hemos fallado al Señor, sentimos de que hemos cometido un error y nos sentimos tristes, y vamos a la presencia del Señor de rodillas y le decimos: Señor, perdónanos esta falla, perdónanos esto que hemos cometido, algo que hablé, algo que dije, y le oramos al Señor, y el Señor ve esa actitud sincera de nosotros, de una persona que quiere agradar al Señor, y entonces ahí nosotros estamos buscando la presencia del Señor, y estamos buscando el favor de Dios,
y no lo contrario de estar nosotros tal vez justificándonos. Y a muchas personas en la vida cristiana van pasando y van caminando y se dan cuenta de que de una u otra forma esas bendiciones se van perdiendo. Y dice, pero ¿qué es lo que sucede? Y simplemente es que tienen cisternas rotas en su se han apoyado en cosas pasajeras, se han apoyado en cosas que no tienen valor. Aquí quiero que miremos acá mismo en el libro de Jeremías, capítulo 2, el que leímos, pero vamos a leer el versículo 5. Voy a leer esta versión y quiero que la miremos ahorita, la versión que tiene mi hermano. Dice Jeremías 2:5, dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y se hicieron vanos. Termina haciendo la pregunta el Señor. Quiero que miremos, dice acá, así dice el Señor, ¿qué de malo hallaron en mí los padres de ustedes, que se alejaron de mí y se fueron en pos de la vanidad con los que se hicieron vanos? Ah, esa es una, yo aquí había escrito otra versión y dice esta otra versión, Jeremías 2:5, dice, esto dice el Señor, ¿qué vieron de malo en mis antepasados para que se alejaran de mí? Ellos se fueron a adorar lo que no valía nada. Ahorita leemos esa, voy a leer esta. Dice, ellos se fueron a adorar lo que no valía nada y terminaron ellos mismos valiendo nada. Dice esta, esto dice el Señor, qué mal encontraron en mí sus hace tanto de mi lado, rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. O sea que cuando, como dice acá, cuando se fueron a adorar lo que no valía nada, y terminaron igual que lo que estaban adorando, valiendo nada. O sea, ¿de qué nos habla acá la palabra del Señor? De que si nosotros colocamos la mirada en cosas que no tienen valor, terminamos nosotros igual, colocamos la mirada. Por eso es que muchas personas colocan su mirada en algo o su confianza durante un tiempo, durante años, y al final de los años se dan cuenta y dicen, perdí el tiempo, puse la confianza donde no tenía que colocarla, puse la mirada, puse mi esfuerzo, perdí estos años porque realmente no hice nada, porque me fui engañado, me engañó mi instinto, lo que yo pensaba que era, terminé perdiendo fue el tiempo. Y se da cuenta con el tiempo, pero la palabra del Señor nos habla y la palabra del Señor nos aconseja que no coloquemos la mirada en cosas vanas, en cosas que no tienen valor, sino que coloquemos la mirada en el que realmente debemos colocar nuestra mirada. Dice el Señor, yo soy la fuente de agua de vida. Y el Señor nos da esta fuente de agua gratuitamente. O sea que debemos buscar y debemos colocar nuestra mirada en el Señor y debemos colocar nuestra confianza y debemos nosotros edificar sobre la roca y debemos nosotros hacer la obra del Señor y debemos nosotros fortalecernos en el Señor y debemos buscar nosotros lo eterno, sembrar en lo eterno, en lo que realmente mucha gente en esta tierra y van sembrando y lo tienen todo y van edificando sobre lo que hay acá. Y un día se van a decepcionar, bien sea acá en la tierra ya en sus últimos años o cuando han pasado años o mucho más cuando después de que mueren, porque dicen realmente lo que sembré fue para allá, pero no sembré en el reino de los cielos, no edifiqué, no trabajé. Nosotros lo que hagamos por la obra del Señor es el Señor es el Señor mismo quien nos paga. Gloria al Señor.
Y por eso, hermano, yo creo que muchas personas, si nosotros entendiéramos realmente lo que es el servicio al Señor, y cuando digo el servicio al Señor es engrandecer el nombre de nuestro Dios, trabajar en la obra del Señor, pero también engrandecer el nombre de nuestro Dios. O sea que en cualquier lugar y en cualquier momento de nuestra vida, del día cotidiano, podemos nosotros engrandecer el nombre del Señor, darle la gloria a Dios, darle la gloria, la exaltación a nuestro Dios, de acuerdo a cómo nosotros hablemos, a cómo actuamos, de nuestro testimonio. Muchas personas son impactadas con lo que hay algo especial, hay algo que veo en esa persona y la persona no lo expresa porque no lo conoce, pero es la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? No porque nosotros no lo merezcamos, sino es por la misericordia del Señor, porque el Señor ha querido llamarnos, ha querido trabajar con nosotros, ha querido tener misericordia de nosotros. Esa es la misericordia del Señor, esa es la misericordia de nuestro Dios, que nosotros debemos aprovechar eso que el Señor nos ha dado. Decía hace un momento, muchas personas tal vez le hacen la obra del Señor, unos un poco, otros más, otros mucho, pero yo pienso que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, porque un día todos vamos a comparecer ante la presencia del Señor, unos para galardones, unos para bendición y otros para condenación. Y entonces yo creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y muchos hijos de Dios y muchos cristianos, y en ese momento que ya son salvos dirían, uy, pero yo por qué, si yo hubiera sabido que las cosas eran así, le hubiera servido más al Señor, me hubiera comprometido más con el Señor, hubiera buscado más la presencia del Señor, hubiera buscado más la dirección del Señor, si yo supiera que las cosas iban a ser de esta forma, de esta bendición, de estos galardones, de lo que el Señor tenía preparado para sus hijos, para su pueblo. Pero ya habrá pasado, porque eso ya estaríamos nosotros en ese momento de galardones, de bendición para el Señor, porque va a haber un momento, va a haber un momento de galardones para el pueblo de Dios. Y ese momento pues ya no es de juicio, sino es el Señor premiando a sus hijos. Y entonces yo creo que unos dirán, uy no, yo prácticamente pasé fue raspando y todo, pero me refiero a que muchos dirán, pero si yo hubiera sabido que esto era así realmente de hermoso, de bendición, me hubiera esforzado más en el servicio, en la obra del Señor, a darle lo mejor de nosotros con excelencia al Señor. Porque a veces queremos hacer la obra del Señor, pero el Señor pide de nosotros es compromiso, es que lo que hagamos para el Señor lo hagamos de corazón, lo hagamos con excelencia, lo hagamos lo mejor que nosotros podamos, nos preparemos, desarrollemos nuestros dones, lo que el Señor, los dones que ha colocado el Señor, los talentos que el Señor nos ha dado, y los coloquemos nosotros al servicio del Señor, al servicio de otras personas, al servicio de la obra del Señor. Y en estos días hablaba con una persona y él me decía, no, es que él me decía, yo sé que hay algo más para mi vida. Y era un muchacho y él es cristiano, pero él me decía, yo sé que hay algo más, yo siento que hay algo más para mi vida, yo sé que hay algo más que el Señor tiene para mí, me decía él. Y era una forma que él me hablaba y yo lo escuchaba hablando a él y se refería de una forma especial cuando se refería al Señor. O sea, me explico, las palabras que él decía y que me estaba contando eran unas palabras que él había un amor especial y sincero
de esa persona hacia Dios. O sea, yo lo sentía de esa forma. Y él y con las palabras y cómo se expresaba, y mi Señor, mi Dios, mi Padrecito, y de una forma que él se expresaba, que veía yo que él quería buscar más de una forma especial la presencia del Señor. Y él me decía, yo sé que hay algo más que el Señor tiene para mí. Y entonces yo le decía, es que debemos nosotros, y usted tiene que ir avanzando, tiene que ir dando pasos en fe, porque si usted no da pasos en fe, usted sabe que hay algo más de Dios para su vida, pero si usted no da esos pasos de fe, no va a saber qué era lo que el Señor tenía para su vida. Y eso también nos sucede a nosotros. Sentimos que el Señor tiene algo más para nosotros, pero si no nos movemos, si no le creemos al Señor, si no avanzamos, a pesar a pesar de lo que piense el mundo, de lo que piensen, ay, mire, esta persona va a hacer esto, pero nosotros nos movemos en fe y nos movemos creyéndole al Señor, haciendo la obra del Señor, creyéndole al Señor, porque muchas personas, yo me he dado cuenta que hay personas que quieren más, que quieren buscar más del Señor, pero no lo hacen por el qué dirán, no lo hacen por la familia. Ay, porque es que si mi familia ve que yo me meto más con el Señor, me van a decir que soy un fanático, me van a decir que quién sabe qué me pasó, me da pena, uy, qué achante, qué van a pensar. Pero es que esa es la vida cristiana, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, avanzar, independientemente de lo que piensen las demás personas, de lo que piense el familiar, que si el familiar piensa, no, es que se volvió un fanático, que no, que ahora, pero si es lo que sentimos hacer para el Señor, si es lo que sentimos nosotros buscar más del Señor, porque cuando queremos más del Señor, nos enamoramos más del Señor, y cuando nos enamoramos más del Señor, queremos es hablar de Él, y queremos es agradarlo a Él, y a otras personas eso le va a molestar, al mundo le va a molestar, porque el mundo no conoce a Dios, porque el mundo no conoce al Señor. Entonces, así, hoy en día no podemos nosotros, alguien que quiera buscar de corazón al Señor, esa persona no puede estar esperando que el mundo y la gente, o que las amistades que le rodean, las amistades o las personas que lo rodean, y esa persona se convierte al Señor, esa persona no va a poder esperar de que el mundo y que las amistades lo feliciten. Ay, qué bueno que se convirtió, y entonces, porque a muchas personas les pasa, y entonces cuando, como quien dice, se estrellan, y entonces dice la persona, uy, tuve un cambio, y antes empecé a dejar los vicios, el licor, cosas que les agradaban al Señor, pero también le molestaban a las personas, y entonces la persona va como que contenta a ver cuál es la reacción de la familia, y la reacción de la familia es todo lo contrario, uy, lo perdimos, uy, mira, ahora sí se volvió fanático, ahora quién sabe qué le pasó, y entonces piensan ridiculizarlo, la persona como que tiene como quien dice, pero ¿qué pasó? Pero si yo pensé que se iban a alegrar, yo pensé que me iban a hacer un asado para decir, uy, se convirtió el familiar, que tanto nos dio guerra, y eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque el Señor lo dice, porque está escrito en la palabra del Señor, y el mundo nos va a aborrecer, y el mundo va a aborrecer, el que no conoce al Señor aborrece las cosas de Dios, le molestan. Si alguien va a escuchar unas alabanzas, una predicación, tal vez el que está al lado, y no estoy hablando de que cogen y le suben el volumen, bueno, suben el volumen y molestan al vecino, al otro, no, me estoy refiriendo simplemente hasta ocasional, que la persona está trabajando ahí en su lugar de trabajo, está en su con una alabanza, y pasa a otra persona y no lo dice, pero se molesta, como que siente porque no conoce, porque su espíritu está conectado con otras cosas, con ídolos, con cosas que le desagradan a Dios, y entonces por eso dice la palabra que el que es de Dios le gusta escuchar la palabra de Dios, le gusta
recibir al hombre de Dios, le gusta sí, buscar la presencia, todo lo que uno a veces llega a un lugar y hay una música cristiana, una música que le agrada y uno como que se siente bien. ¿Por qué? Porque es el espíritu de uno, como quien dice, regocijándose en la presencia del Señor, como que, uy, este es un ambiente bonito, y a uno le pasa todo lo contrario cuando llega a un ambiente donde es como una música o palabras, y entonces, o están tomando y uno como que se siente mal y uno dice, yo quisiera irme de acá rápido, que no me gusta ese ambiente. ¿Por qué? Porque no es nuestro ambiente, nosotros queremos estar como que escuchando algo diferente, escuchando palabras de bendición, escuchando una palabra de poder para nuestras vidas, de bendición, que nos anime, que nos fortalezca nuestro espíritu. Y eso es cuando nosotros queremos estar agradando al Señor y queremos nosotros que si hay alguna área en nuestra vida que se esté agrietando, alguna área en nuestra vida, por esa área se nos esté escapando la bendición, entonces le decimos, Señor, le decimos, Espíritu Santo, muéstranos, porque a veces creemos que estamos muy bien, a veces creemos que todas las cosas están bien en nosotros y que los que fallan son los que están a nuestro alrededor, los que no conocen del Señor. Cuando le pedimos al Espíritu Santo, muéstranos. El Espíritu Santo empieza a mostrarnos de que hay cosas que corregir en nosotros, de que hay cosas por las cuales áreas de nuestra vida se han ido agrietando y por ahí se va saliendo la bendición en nuestro carácter, en cosas que a veces hablamos o a veces por tapar algo decimos una mentirilla, ¿no? Decimos una mentirilla, algo sencillo, y es que fue algo muy pequeño, pero todo eso nos va quitando bendición. Por ahí se van, el enemigo aprovecha y por ahí vamos también perdiendo bendición. Entonces, para nosotros ir cerrando esas puertas, cosas que suceden en nuestra familia, en nosotros con nuestros hijos, y nosotros pedirle al Señor que nos muestre, al Espíritu Santo que nos muestre, para ir cerrando esas puertas que se abrieron. Y no solamente es identificar, sino identificarla, orarle, pedirle, clamarle al Señor y cerrar esas puertas, ir cerrando esas puertas, porque por ahí el enemigo puede aprovechar para quitarnos bendición o para quitarle bendición a nuestros hijos o para quitar bendición a alguna situación que se esté presentando. Entonces debemos nosotros tener en cuenta que esas grietas que se pueden ir formando, irlas nosotros, como decía inicialmente, sellando, tapando todo eso. ¿Con qué? Con la presencia del Señor, que el Señor sea guiándonos, que el Señor sea mostrándonos. Bendito es nuestro Dios. Alabanzas al Señor, alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor Jesús. Dice Apocalipsis 21:6, dice: al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Está hablando el Señor Jesucristo. Él es la fuente de agua de vida para nuestras vidas. Que esa agua corra a través de nosotros. Porque cuando yo inicialmente les comentaba, decía que esta agua nos limpia, que esta palabra nos limpia, porque esta palabra es el agua de vida. Y esa palabra, cuando corre por nosotros, quita toda impureza, quita cosas, ataduras, quita ligaduras que el enemigo quiere lanzarnos, impurezas, contaminación, y entonces va limpiando nuestros pensamientos, va limpiando, y entonces nos sentimos nosotros como que, por eso es que cuando leemos la palabra y en la mañana temprano leemos la palabra, sentimos nuestra mente despejada y sentimos, uy, qué alegría, qué gozo, qué bendición. ¿Por qué? Porque la palabra está actuando en nosotros, porque la palabra está haciendo la obra para la cual el Señor la ha enviado, y esa palabra corre, y esa palabra nos limpia. Pero cuando digo esa palabra corre, es porque nosotros debemos poner a correr esa agua que el Señor nos da. ¿A correr en qué sentido? A que esa palabra y a que esa agua llegue a otras
esa agua se queda estancada, ¿qué pasa con esa agua? Cuando un lugar, un pozo o algo, hay agua estancada, ¿qué pasa con esa agua? ¿Cómo se vuelve esa agua? Turbia, lamosa, decimos, uy, esa agua, ¿por qué? Porque se estancó. Y entonces cuando nosotros recibimos esa bendición y recibimos esa palabra, pero esa palabra la dejamos para nosotros, no solamente, y decimos, esa palabra es para mí, y nos gozamos en la palabra, pero la dejamos para nosotros porque no le hablamos a nadie, porque nos es indiferente las demás personas, alguien que vemos que está necesitando una palabra de bendición, nos quedamos callados y quedamos pensando, ¿le hablo, no le hablo? Pero qué tal que si le hable, la persona se disguste, pero qué tal que si le hable, no me reciba la palabra, me diga, no me hable de eso, y pensamos, y el enemigo nos coloca tantos pensamientos, y los pensamientos son todos negativos, porque todo es de, uy, qué tal que se moleste, qué tal que se disguste, qué tal que me diga, qué tal que me empuje, qué tal que me grite, qué tal que me diga que no. Pues si nos dijo que no, pues no, y listo, no pasa nada, pero tenemos tantos pensamientos, pero cuando nos quitamos esos temores, si hay esos temores, y hablamos la palabra del Señor, y entonces vemos que todo lo que nosotros pensábamos era simplemente imaginación y pensamientos en nosotros. Cuando la persona nos dice, uy, qué bendición, qué palabra tan bonita, que estaba esperando una palabra de fortaleza, estaba esperando una palabra de ánimo porque estaba pasando un momento difícil, y uno se queda pensando y dice, ¿qué tal que no hubiera hablado? Esta palabra yo simplemente, yo no le estoy diciendo nada personal, simplemente le compartí una palabra del Señor, y esa palabra tocó a esa persona, y uno dice, realmente la palabra del Señor es poderosa. Realmente la palabra del Señor toca, realmente la palabra del Señor estremece. Gloria al Señor Jesús, porque la palabra del Señor es poderosa, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Gloria al Señor. Y esto lo digo porque en alguna ocasión, y yo lo conté porque eso me pasó hace muchos años, pero yo lo cuento porque son cosas que lo marcan a uno que la enseñanza que yo recibí ese día no la hubiera recibido si no hubiera tenido esa experiencia. Y fue una vez aquí cerca, aquí en el Parque San Pío, y yo le hablaba a una muchacha. La muchacha estaba sentada y yo le estábamos compartiendo en esa ocasión, en ese tiempo, y yo le hablé a la muchacha y empecé a hablarle. Y entonces yo le daba un versículo y le daba otro versículo, y la muchacha simplemente me escuchaba, pero ella estaba, por decir, estaba sentada acá, yo me hice acá al lado, entonces yo le hablaba y le daba ese versículo, mujer, el Señor te dice eso, la palabra del Señor dice esto, y yo le compartía, y ella, me escuchaba porque estaba ahí, pero ni siquiera me volteé a mirar, le di varios versículos, le hablé, nunca me volteó a mirar como quien dice, ¿quién es el que me está hablando? ¿Quién es el que me está diciendo? Y yo me sentí como ignorado, y entonces yo le hablé y ella nunca me dijo nada, y entonces yo le dije, bueno, mujer, voy a regalar, y se lo dejo en esta tarde de bendición, y le di el versículo. Y cuando yo le hablé ese versículo, ese último, porque yo le estaba dando ese último versículo para irme, dice, bueno, no me escuchó, pero ahí le dejé la palabra. Y cuando yo le digo, voy a darle este último versículo y quiero darle esta bendición, y yo le lanzo esa palabra y le lanzo ese versículo, y ella se voltea a mirar y me dice, sígame hablando de ese Dios poderoso, me dice ella, porque esas palabras que me ha dicho me estremecen, me dijo ella. Y cuando ella me dice eso fue como el Espíritu Santo ahí en ese lugar que yo creo que lo que ya sucedió algo, que lo que ya estaba sintiendo, como que empecé a sentirlo yo de una vez, y era la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo. Y hablamos, uy, qué bonita palabra, que esa palabra me estremeció, me fortaleció, yo por acá aburrida, deprimida, ya abrió su corazón, y yo digo, realmente la palabra del Señor no regresa vacía, la palabra del Señor toca lo profundo del corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque era lo que decía inicialmente, tenemos ese espacio, ese lugar
o ese vacío, como alguien lo quiera llamar, o ese lugar que el Señor nos dejó ahí, precisamente porque ese lugar le pertenece al Señor. Y ese lugar lo llena la presencia del Señor. Y el ser humano se ha encargado de buscar cosas y de meter cosas en ese lugar, cosas, placeres, dinero, fama, otros con poder, otros con el pecado, otros con religiosidad. Quieren llenar ese lugar, pero ese lugar solamente lo llena la presencia del Señor. Y por eso cuando esa presencia del Señor llega a nosotros, nosotros nos sentimos tan contentos, tan gozosos, decimos esto no lo conocía, esto lo estoy experimentando, y queremos estar escuchando del Señor, y queremos leer la palabra, y queremos escuchar testimonios, y queremos conocer más, y queremos más. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros sentimos, eso es lo que el ser humano siente que era lo que estaba necesitando, la presencia poderosa de nuestro Dios actuando y trabajando en nosotros. Y entonces el Señor empieza a actuar en la vida del ser humano y empieza a sacar cosas que no le sirven, y empieza a colocar sus promesas y empieza a colocar su palabra. Y entonces cuando nosotros quitamos las prioridades humanas, nuestras prioridades, y empezamos a colocar, o el Señor empieza a colocar realmente lo que vale, lo que importa, lo que tiene valor en nuestra vida, bendito es el Señor, porque entonces ahí el Señor dice, es que ustedes le han dado el valor a otras cosas que no tienen valor, y por eso terminaron sin valor, por eso terminaron en nada, por eso terminaron deprimidos, por eso terminaron con temores, decepcionados de la vida. Yo casi no veo noticias como les he compartido, porque las noticias, o antes veía, ahora poco, porque las noticias, como que las noticias son todas negativas y negativas, muertes, robos, corrupción, casi que todos los días lo mismo y todos los años lo mismo, y las muertes, y bueno, a veces uno ve documentales de todo, pero las noticias son todas lo mismo, que las muertes, que robos, y a veces uno ya como que uno se vuelve insensible porque uno ve cosas que mataron y uno como que ay, otra vez, y ya como que lo mismo, y mataron a otro, y asesinaron y secuestraron, y entonces uno ya como que se va volviendo insensible de tanta noticia negativa. Pero en estos días prendí el televisor y estaba en el noticiero, y en ese preciso instante estaban dando unas estadísticas que me llamaron la atención, y más o menos las estadísticas eran estas, que hasta este mes de junio iban, aquí en Colombia se han suicidado, no sé si la cifra sea exacta, pero es la cifra que más o menos recuerdo, se han suicidado 1.024 personas, y de esas 1.024 personas se han suicidado 125 niños, y uno dice, los niños suicidándose. O sea, una persona adulta dice, me suicido por problemas, porque la vida no tiene sentido, la vida no vale ningún valor. Colocaron sus prioridades y sus pensamientos y buscaron y adoraron lo que no tenía valor, y al final terminan diciendo, me suicido porque la vida no tiene valor. Pero yo digo, un niño, un adolescente que está empezando a vivir la vida, porque es que ahí hablaba no solamente adolescentes de 13, 14, 15, 16 años, sino hablaba de niños ya de 9, 10, 11 años, y uno se queda pensando y uno dice, pero realmente, ¿qué pasa? Y es el enemigo trabajando, y es el enemigo trabajando y desesperando, ya no solamente los adultos, sino los niños, trabajando en los niños y colocando eso a un niño o pongámosle 10, 12 años, 13 años, diciéndole, no, es que la vida no tiene sentido, la vida no vale nada, esto, y un niño, entonces uno se da cuenta de que hay cisternas rotas, aún sus padres colocaron su mirada, su confianza, y eso se lo transmitieron a sus hijos, y sus hijos terminan diciendo tal vez lo mismo que le escucharon decir a los padres,
Y el padre, no, es que esta vida, esto, que esta vida, lo otro, que esta vida no vale nada, que esta vida no tiene sentido. Y el niño escucha esas palabras y se va contaminando con eso. Así como nosotros escuchamos la palabra del Señor y esta palabra nos limpia, nos fortalece, el enemigo va haciendo lo contrario y va contaminando con palabras y con lo que va saliendo de sus padres o de los amigos o cosas, y la persona suicidándose o terminan en depresión o terminan en cosas que realmente el Señor lo que quiere es completamente diferente para su pueblo, para sus hijos, y por eso nosotros debemos colocarnos en la mano del Señor y ser instrumentos de poder en la mano de nuestro Dios. Y termino con estas palabras que están en Hebreos 11:25, y dice que Moisés rehusó de los deleites temporales. Hebreos 11:25, Moisés rehusó de los deleites temporales. O sea, Moisés, sabemos que él vivía con la familia de Faraón y todo eso, y tenía los privilegios y los deleites temporales, pero él rehusó todo eso. Él rehusó todo eso, ¿por qué? Porque él quería servirle al Señor, porque él quería ser un instrumento en la mano del Señor, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Está hablando de Moisés, antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Y entonces que nosotros, hermanos, los coloquemos en las manos del Señor, le digamos: Señor, usa mi vida, Señor, ¿en qué quieres que mejore? ¿En qué quieres en qué área de mi vida debo mejorar? ¿En qué área de mi vida estoy fallando? ¿En qué área de mi vida se me está filtrando la bendición? Estoy perdiendo la bendición. Ayúdame, muéstrame, Señor. Y tenemos un Dios grande y el Espíritu Santo que nos muestra y nos ayuda y nos lleva a toda verdad y nos muestra para que nosotros mejoremos esa área en nuestras vidas. Bendito nuestro Dios. Vamos a orarle al Señor. Démosle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Te damos a ti adoración y bendición. Gracias, Dios de la gloria. He predicado tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Dios mío, Señor, tu dirección y tu bendición en esta mañana. Que nos guíes, Dios mío, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que muestre, Dios de la gloria, en qué te hemos fallado, en qué te estamos fallando, qué debemos mejorar, cómo debemos hacerlo, Dios mío, Señor. Padre de la gloria, Dios mío, Señor, te pedimos tu dirección, te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras fallas, te pedimos perdón, Dios mío, Señor Jesús, aún por omisión, por cosas que pudimos haber hecho y no las hicimos, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes, que nos guíes. Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres un Dios misericordioso, gracias porque tú eres un Dios de poder, gracias porque tu palabra nos ayuda, nos fortalece, nos da bendición. Gracias por el agua, Dios mío, Señor, esa agua viva que es tu presencia, Señor, esa agua de vida que tú nos has dado a beber gratuitamente, Señor maravilloso. Yo te pido que esa agua esté sobre tus hijos, sobre tu pueblo y sobre todo aquel que necesite esta palabra de poder, que esté escuchándonos, Dios mío, Señor, y que necesite esta palabra, Dios mío, de poder. Dale, Dios mío, Señor, de tu agua, que salte para vida eterna, Señor maravilloso. Oh Rey de la gloria, te damos en esta hora, mi Señor, te damos en esta hora, mi Salvador Jesús. Santo eres tú, Señor maravilloso, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, mi Señor Jesús. Gracias, Dios mío, Señor Jesús. Queremos, Dios mío, Señor, como dice tu palabra, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, Señor. Queremos negarnos, Señor, para hacer tu obra, para hacer, Dios mío, Señor, tu voluntad. Te lo pedimos en esta hora, Rey maravilloso y poderoso. Si alguno de mis hermanos, si alguno de los que nos escuchan en esta noche, Señor, está pasando pruebas, luchas, dificultades, Señor, suple toda necesidad. Suple, Dios mío, Señor, toda dificultad. Suple toda necesidad y ayuda, Dios mío, Señor, a mis hermanos, a los amigos en las dificultades, Dios de la gloria. Si está pasando, Dios mío, luchas, pruebas, dale la victoria, Señor, en eso que está pasando.
pasando, que está transcurriendo en su vida, Señor Jesús. Yo quiero hacer una oración especial por mi hermano que se encuentra acá, Alberto Sánchez, por su trabajo, Dios mío, Señor, provéale un trabajo, Señor. Provéale un trabajo, Señor, maravilloso. Tú eres el Dios de las oportunidades. Tú eres el Dios que abre puertas, Señor. Y te pedimos, Dios mío, Señor, que seas tocando la vida de Alberto, Señor, y seas abriendo puertas en su vida, Señor. Tú sabes de qué cosas tiene él necesidad. Toma el control de su vida, de sus pensamientos, de sus emociones, de todo, Dios mío, Señor. Ayúdale, Padre maravilloso. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el Señor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de